Permítame decirles que es un centro, una corporación privada sin fines de lucro y que se dedica a mejorar la salud de todas las familias trabajadoras del campo al proveer principalmente servicios informativos, de entrenamiento y de asistencia técnica a los centros de salud que sirven esta comunidad. Tenemos 3 objetivos para este seminario y estos son que al finalizar esta presentación o este seminario, ustedes podrán seleccionar por lo menos 2 razones que tienen los centros de salud para conducir una evaluación periódica de las necesidades de salud de su comunidad. El segundo será describir 2 estrategias que pueden ser usadas para evaluar las necesidades de los trabajadores agrícolas, tanto migratorios como temporales. Y por último, describir cómo los centros de salud pueden usar ese resultado de la evaluación de las necesidades. La orden que estoy proponiendo para esta hora es que primero veamos qué es una evaluación de las necesidades. Después nos enfocaremos un poquito sobre los requerimientos de la sección 330 de los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos. Luego veremos el proceso, después cómo usar los resultados y cómo podrán ustedes entonces documentar el cumplimiento de este requerimiento y al final les mostraré algunos recursos que existen para que ustedes pueden tomar ventaja de ellos. La evaluación de las necesidades es un proceso para determinar qué necesidades existen entre un grupo o una población específica, por ejemplo, los trabajadores agrícolas migratorios y temporales, conocidos en inglés como the Migratory and Seasonal Agricultural Workers. La evaluación de las necesidades es también conocida con otros nombres, pero más fácilmente conocida como una evaluación de las necesidades comunitarias, CNA por sus siglas en inglés. El tema de evaluación, como ustedes saben, es un tema muy amplio. Y en este seminario lo que vamos a poder hacer es solamente proveer una introducción general al tema en lo que se refiere al programa de salud de los servicios comunitarios del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos. Existen varios modelos para evaluar las necesidades que ustedes podrán elegir dependiendo de su tiempo, las metas y el presupuesto que tengan para hacerlo. En general, la evaluación de las necesidades es usada para evaluar las necesidades tanto de salud, educación, servicios sociales, finanzas, etc., ya sea de individuos, grupos o comunidades completas. Vamos a hablar un poquito ahora sobre la sección 330 de los Servicios de Salud Pública de los Estados Unidos y el requerimiento de que se debe evaluar las necesidades de salud de los grupos de enfoque. Cuando una organización o cuando las organizaciones responden a una licitación y son nombradas o les son notificadas de que de que fueron ganadores de esta licitación, cuando reciben esta nota, ellos en realidad están entrando, se puede decir, en un contrato con el gobierno nacional, con el gobierno federal. Y el contrato dice que cumplirán con todos los requerimientos del programa de la sección 330 de los Servicios de Salud Pública. Como todo contrato, el gobierno también necesita estar seguro de que se está cumpliendo con los requerimientos y una manera de hacerlo más fácilmente o de monitorizar es desde luego haciendo unas visitas evaluatorias que en inglés se llaman de Operational Site Visits o por corto OSV. Esa es la manera como el gobierno, una de las maneras como el gobierno monitoriza que se esté cumpliendo con ese requerimiento. Tenemos una pregunta para ustedes antes de seguir. Cristina, ¿podrías leerla? Sí, ok. Voy a lanzar las preguntas. A ver, déjame ver. Ok, es requerido que los centros de salud evalúen periódicamente las necesidades de sus comunidades. A, sí, B, no, o C, no sé.
Para Les daremos. participar, por favor, someta sus respuestas. Estoy un poco de tiempo más y luego voy a cerrar la encuesta. Ok, lo voy a cerrar. Hilda, 91% dijeron que sí. Oh, perfecto. Gracias, Cristina. Y muchas gracias a las personas que participaron. En efecto, es un requerimiento que los centros de salud periódicamente evalúen las necesidades de su comunidad o sus comunidades, y son varias de las que ellos están atendiendo. Muy bien, vamos entonces a hablar ahora sobre los el requerimiento de los servicios de salud de los Estados Unidos para esta evaluación. El requerimiento dice, es uno de los 19 requerimientos del programa y es el número 1, y dice que los centros de salud deberán evaluar las necesidades de los servicios y demostrar y documentar esas necesidades de la población, y que están a la vez utilizando el área de servicio, actualizando el área de servicio cuando esto sea apropiado. Esto es el requerimiento, y todas estas letras que tenemos aquí entre paréntesis es el lugar en la ley de salud pública donde ustedes pueden encontrar más información al respecto. El requerimiento número 1, que es para evaluar su cumplimiento, cuando el grupo de evaluadores llega a su centro y está listo para evaluar el cumplimiento de la evaluación de las necesidades, esta persona va a fijarse o va a tratar de determinar si se ha evaluado recientemente las necesidades de la comunidad o de la población de enfoque, por ejemplo, los trabajadores agrícolas, las personas indigentes, etc. También estará determinando si el centro de salud tiene una área de servicio definida. Esto se refiere a una área geográfica. Y para determinar esto, desde luego que tendrá que ver un mapa y tendrá que ver un reporte que se llama de UDS o de Uniform Data System Report, en el que los centros de salud enlistan el número de pacientes que fueron vistos en ese centro de acuerdo al código postal. Para poder evaluar entonces o determinar si ese centro de salud está cumpliendo con este requerimiento, el evaluador va a necesitar los siguientes documentos: la evaluación de las necesidades más reciente, el mapa del área de servicio, el reporte del Uniform Data System con el número de los pacientes por código postal, y también una forma que se llama de 5B o la 5B, donde se enlista los centros de salud con sus centros satélites y su dirección, incluyendo el código postal. Cuando el evaluador está determinando si el centro está cumpliendo o está revisando todos esos documentos, el evaluador está considerando los siguientes puntos. ¿Está la evaluación documentada y es reciente? ¿Está completa? ¿Están consideradas las necesidades de la población o grupos especiales, por ejemplo, los trabajadores agrícolas o las personas que tengan alguna otra necesidad especial? ¿Cuáles son las barreras para acceso a los servicios que fueron identificadas? ¿Es el área de servicio correcta o necesita ser modificada? ¿Están los servicios que ofrece disponibles para todos los residentes del área? ¿Está alineada la misión del centro, sus metas, sus planes, los sitios o áreas o centros a las necesidades de la población de enfoque o de interés? Son varios aspectos que el evaluador va a estar buscando para poder determinar si verdaderamente ese centro está en cumplimiento con ese requerimiento. ¿Tenemos otra pregunta para ustedes? Ok. Creo que Cristina va a abrir el...
Ok, ya lo lancé a Ok, Hilda. So, si pueden, seleccione de las siguientes estrategias que pueden ser útiles al evaluar las necesidades de los trabajadores agrícolas. A, entrevistas individuales. B, entrevistas telefónicas. C, grupos de enfoque. D, A y C, o E, solo C. Y otra vez, para participar, por favor, someta sus respuestas. Ok, ya voy a cerrar la encuesta. Y Hilda, 89%, dijeron que D, A y C. Perfecto. Muchas gracias. Sí, en realidad cualquiera de estas estrategias o la combinación de ellas puede ser usada satisfactoriamente cuando se requiere o cuando se está evaluando las necesidades de los trabajadores agrícolas. Hay algunas de estas que todas estas tienen sus ventajas y sus desventajas y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Así que cualquiera de estas estrategias que ustedes quieran usar, la pueden hacer considerando algunos aspectos que veremos un poquito más adelante. La evaluación de las necesidades es una etapa muy importante en la prestación de los servicios de salud. Es en realidad la base y la guía, no solamente de la misión, pero también del planeamiento estratégico y de los modelos de servicio del centro de salud. Los modelos de servicio, como podemos ver aquí, tiene al menos 5 aspectos, que son el área de servicio, la población que se va a servir, los servicios que se van a prestar, dónde se van a prestar esos servicios y quién los va a prestar. Así que es el área, la población, los servicios, los sitios y los proveedores. Vamos a ver cada una de las etapas de cómo se hace una planeación, pero me gustaría mucho que pudieran recordar otra vez la importancia de la evaluación de las necesidades. Es la base y la guía para la prestación de los servicios de salud, especialmente para los trabajadores agrícolas, pero para cualquier persona igual. Vamos a ver entonces la etapa número 1, que es la planeación de la evaluación. Vamos a empezar por el final, porque lo que necesitamos saber es cuál es la meta, qué información se requiere o se quiere encontrar y para qué se van a utilizar los resultados. Muchas veces caemos en el error de primero desarrollar las preguntas y no nos preguntamos o no analizamos qué es lo que vamos a hacer cuando obtengamos esa respuesta. Como una de los mejores consejos que les puedo dar es que para cada pregunta que quieran hacer, tienen que contestarse: ¿es esta pregunta de verdad necesaria? ¿Podemos obtener esta información de otra manera? ¿O qué es lo que vamos a hacer con la información? Sería muy bueno saber todo, pero no se puede saber todo, sobre todo en una evaluación de las necesidades, porque todo implica dinero y tiempo, no solamente de los centros de salud, pero también, desde luego, el tiempo de los pacientes o de las comunidades de enfoque. Entonces, una vez que contestamos estas 3 preguntas, nos movemos a la siguiente, pero vamos a analizarlas un poquito en cuestión de las metas, lo que se quiere encontrar en los resultados. Vamos a suponer que ustedes se preguntan cuál es la meta. ¿Es su meta evaluar las necesidades de la comunidad completa o de un grupo? ¿Qué necesidades? ¿Quieren evaluar solo las necesidades sociales o necesidades de educación o de salud o financieras, o quieren evaluar todas ellas? ¿Qué grupo? ¿Toda la comunidad? O, por ejemplo, solamente los trabajadores agrícolas o tal vez los indigentes que existan en esa comunidad. ¿Y qué información se quiere encontrar? ¿Quieren que la información sea general o población específica? Por ejemplo, las barreras de acceso a la salud. Estas son barreras culturales, económicas, educacionales, administrativas, etc. Y
o qué necesidades para modificar unas necesidades, por ejemplo, dependiendo de lo que se encuentren, puede ser que ustedes estén buscando tratar de modificar los servicios o un horario, por ejemplo. Si tienen unos médicos especialistas en la enfermedad de la mujer y no tienen tantas mujeres en la comunidad, quizás lo que quieren hacer es evaluar cuáles son las características de la comunidad que tienen en este momento, porque si tienen más hombres y menos mujeres, tal vez necesitan modificar ese servicio. Y igualmente los horarios, tal vez si lo tienen abierta la clínica de las 8 de la mañana a las 5 de la tarde y no tienen mucho tráfico, pero el tráfico va llegando a las 4:30, tal vez es manera de pensar o de hacer una de las preguntas en la evaluación es a qué hora le convendría a usted mejor venir al centro. También necesitamos pensar para qué se van a utilizar los resultados. Se van a utilizar los resultados solamente porque se quiere cumplir con el requerimiento del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos, o porque quieren también justificar la necesidad de fondos adicionales, o determinar las necesidades de ampliar el programa. Tal vez quieren justificar la necesidad de más personal, o modificar el modelo de servicios, o tal vez planear un programa de prevención. Por esto es tan importante que nosotros tengamos, antes de empezar, muy claro cuál es la meta, qué información se quiere encontrar y en qué se utilizarán los resultados. Después de que contestamos esas preguntas, entonces podemos pasar, ok, entonces ahora vamos a ver qué información ya tenemos y qué información necesitamos colectar. Por ejemplo, ¿qué información hay disponible en el centro de salud? ¿Y qué otra, y en la comunidad, en otras agencias de la comunidad? ¿Y qué otra información se necesita? Cuando decimos fuente de información primaria y secundaria, quiere decir que a lo mejor ustedes ya hicieron alguna encuesta, esa es una información primaria. O alguien escribió un artículo y está dando alguna información a ella, es una información secundaria que ustedes también pueden usar. Enseguida vamos a ver un poquito sobre qué información existe ya en los centros de salud. Y es bien importante que nos demos cuenta o que nos convenzamos de que en la evaluación de las necesidades, la colaboración es una de las cosas más importantes que tenemos que recordar, porque cuando existe colaboración en una comunidad se puede evaluar mejor esas necesidades y todos salimos beneficiados. En primer lugar, la comunidad de enfoque, porque no estamos preguntándole todo el tiempo lo mismo y haciendo que pierdan su tiempo tal vez, y porque las comunidades o las otras organizaciones, tanto como el centro de salud, no necesitan volver a hacer lo que ya está hecho. Entonces, en una colaboración, todos tratan de brindar lo que tienen y de brindar los recursos o poner los recursos juntos para ver de qué manera se puede evaluar mejor la comunidad. Entonces, existen varias información ya que disponible. Por ejemplo, de información interna dentro del centro de salud, el registro de los pacientes es una fuente de información muy importante. Los reportes, por ejemplo, los que ustedes proporcionan al gobierno federal, que se llama The UDS Report. Expedientes médicos electrónicos o de papel. Registro de encuentro de personal de alcance, por ejemplo, las entrevistas de los outreach workers. ¿Qué datos podemos obtener de esa información? Datos demográficos, de educación, sociales, económicos, de vivienda, prevalencia de enfermedades y utilización de los servicios. O sea que toda esa información ya la tienen ahí, es cuestión de ver cómo la pueden utilizar. Después, las fuentes de servicio externa. Por ejemplo, si lo quieren hacer para una comunidad o población específica, hay los censos de población. Por ejemplo, si lo que quieren hacer es estudiar las necesidades de la comunidad hispana en su población, en el área, entonces pueden ir directamente al censo de población, donde existe la información sobre la comunidad hispana.
También existe la bodega de datos de la Administración de los Recursos de Salud de los Estados Unidos, que se llama The HRSA Warehouse, el Centro de Prevención y Control de Enfermedades, que por sus siglas en inglés es el CDC, hospitales locales, etc. Como ven, existe ya muchas áreas donde ustedes pueden tomar ventaja de esa información que ya existe. Existe otra información también que necesitamos ver, y esa es más específica para los trabajadores agrícolas. También les recuerdo que la colaboración es una de las cosas más importantes para poder hacer mejor el trabajo de evaluar las necesidades de la población agrícola migratoria y temporal. Tenemos el Censo de Agricultura, que se llama The U.S. Census of Agriculture, en el que se encuentra una increíble número de datos sobre la agricultura de los Estados Unidos y también las personas empleadas en la agricultura, no solamente los trabajadores agrícolas. La encuesta nacional de trabajadores agrícolas, que se llama The National Farm Workers Survey, este es el único encuesta que está específicamente diseñado para encontrar información sobre los trabajadores agrícolas. En el Centro Nacional de Salud para Trabajadores Agrícolas, o the National Center for Farm Worker Health, which is la organización que está poniendo disponible este seminario, y que les voy a hablar un poquito más después sobre qué información está disponible para ustedes aquí. También la red de salud, o the Farm Worker Health Network, que es un grupo de 6 organizaciones, incluyendo the National Center for Farm Worker Health, que también colectan información de trabajadores agrícolas en varios aspectos de salud. Programas de educación y servicio de guardería para trabajadores agrícolas migratorios, that means the Migrant Education and Head Start Programs, los patrones o empleados o empleadores, el programa de viviendas y otros servicios para trabajadores agrícolas, como es la Migrant Housing y otros Migrant Services Providers. Ok, ¿qué información entonces necesita obtener? Me voy a enfocar más, desde luego, al aspecto de salud, porque estamos hablando de los centros de salud. Pero la información que tal vez ustedes necesitan es el estado de salud de los pacientes, tal vez la prevalencia de enfermedades, los determinantes sociales de salud y las disparidades de salud también. Tal vez quieren encontrar información sobre las barreras que los trabajadores agrícolas tienen para tener acceso a los servicios de salud. Y entre ellas puede ser que sean unas barreras económicas o puede ser que sean otras barreras de acceso. Por ejemplo, una falta de seguro médico tal vez puede servir como una barrera de costo para tener acceso a los servicios de salud. El nivel de pobreza también que está asociado. Si no tengo seguro y soy una persona que gano muy poquito, lo más probable es que primero mi prioridad sea tener comida para mis hijos y después ir al centro de salud. La escala de descuentos. Si puede ser que no tenga seguro y que no tenga dinero para pagar, pero si el centro puede o está ofreciendo una escala de descuentos, sé como una persona de la comunidad cómo tener acceso. Sé que su centro lo está ofreciendo o tal vez no. Entonces esto tal vez lo quieren encontrar también. La otra cosa o el otro factor que tal vez quieren encontrar cuando hagan esta evaluación es si hay algún problema con la facturación y el cobro. Hay algún problema, tal vez algún rumor en la comunidad que exista y que no se haya controlado. La gente puede malinterpretar o puede estar mal informado sobre cuál es el proceso de la facturación y el cobro. Otras barreras de acceso, por ejemplo, las horas de servicio. Como decía anteriormente, si pueden ustedes encontrar a qué hora es la más apropiada, o los trabajadores agrícolas o la comunidad que ustedes están sirviendo puede tener acceso o puede venir a la clínica, entonces sería cuestión de buscar cuál es ese tiempo. ¿Qué tal el transporte? ¿Qué tal la distancia?
A tiempos de espera, por ejemplo, también esa es una cosa o un aspecto que tenemos que tener muy en cuenta porque el tiempo de espera también impacta todo el servicio médico, todo el servicio de los centros de salud. El sistema de citas. Tienen las personas problemas para tener acceso a las citas. Están las citas, tal vez les dan cita 2 o 3 meses después. Tiene la comunidad más necesidad tal vez de tener algunos acceso el mismo día, etcétera. ¿Qué tal el servicio telefónico? Hay algunas barreras de comunicación, no solamente con el lenguaje, pero también con el servicio telefónico. Luego tenemos que pensar de qué otra cosa tenemos que preguntar, y eso es si lo que queremos encontrar es si existen algunos huecos o gaps en los servicios. Necesitamos pensar en cuestión de los huecos en los modelos de atención, la calidad, la eficiencia, la competencia cultural y lingüística, la relación médico-paciente, la satisfacción del paciente, otras razones por las cuales no se utiliza el servicio y tal vez la necesidad de otros servicios adicionales. Como pueden ver, la gama de preguntas o aspectos que se pueden evaluar es muy amplia. Una vez que ya tenemos claro qué es lo que queremos hacer, entonces tenemos que pensar cuál es la mejor manera de obtener la información y cuándo. Por ejemplo, hablamos hace un momento sobre las estrategias. Sería una buena estrategia, por ejemplo, las encuestas o los grupos de enfoque, o tal vez entrevistar los informantes claves, o reuniones públicas, como se llaman en inglés town meetings, observaciones directas a la comunidad, o tal vez encuestas que se llama encuestas rápidas o encuestas de ventana. Y como decimos anteriormente, todas las estrategias tienen sus ventajas y sus desventajas. Cuando estamos evaluando las necesidades de salud de los trabajadores agrícolas, es muy importante que tengamos en cuenta el tiempo de la actividad agrícola y el tiempo en que los trabajadores agrícolas, especialmente los migratorios, están en el área. Porque si si utilizamos tal vez 3 o 4 meses para planear esta evaluación y resulta que no nos acordamos de que los trabajadores agrícolas se van en agosto, entonces si pensábamos hacer nuestra encuesta en septiembre, pues no vamos a poder incluir los trabajadores agrícolas. Por eso es que es muy importante. La otra cosa también es que si la actividad agrícola es en el mes de enero, que es una actividad muy exhaustiva, entonces lo más probable es que los trabajadores agrícolas no tengan el tiempo o la estamina tampoco, ¿verdad? La energía para poder ayudarnos a contestar una serie de preguntas. En cuestión de los métodos para colectar la información, vamos a ver unas ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a hablar de las encuestas. Las encuestas tienen varias ventajas y esa es que podemos obtener información sobre opiniones y conductas. Podemos tener la participación de varias personas y, si se quiere, de varias disciplinas, si arreglamos o si creamos las encuestas correctamente. Tenemos otra de las grandes ventajas es que en las encuestas se puede hacer una selección sistemática y eso quiere decir un random sample o sampling o selection en el que podemos más pensar que la información que obtenemos es más aplicable a la comunidad, a toda la comunidad de enfoque, no solamente a un grupo muy específico, si es que se hacen las cosas correctas. Ahora, existen otras desventajas y una de las desventajas es que es muy caro y laborioso. Se pueden hacer estas entrevistas orales de persona a persona, se pueden hacer telefónicamente o se pueden hacer también por correo, pero para la comunidad migratoria, agricultora, lo más
Lo que funciona mejor es en realidad una entrevista de persona a persona. Se han hecho algunas evaluaciones de las necesidades utilizando encuestas telefónicas y han tenido éxito, pero es laborioso estar seguro de que se puede encontrar al trabajador agrícola cuando a veces no se tiene el teléfono, el número de teléfono o el número de teléfono que tenemos en el registro. Cuando tratamos de localizarlo ya no sirve o está desconectado. Pero sirven de cualquier manera a hacer las encuestas. Y si ustedes tienen la oportunidad de hacer entrevistas de persona a persona o entrevistas también con los que ya están, los trabajadores agrícolas que ya no están en su área, sino que están tal vez en su estado de residencia, si pueden también incluir unas entrevistas telefónicas, sería maravilloso. La otra de las desventajas es que el desarrollo de las preguntas es un poco complicado, sobre todo si se está tratando de analizar las necesidades de grupos mixtos en cuestiones de alfabetización y dominio del idioma inglés o de otras lenguas en el que en el centro de salud no se tiene una persona que domine o una o dos personas que dominen bien ese otro idioma. Vamos a hablar un poquito sobre las informantes claves. Las ventajas es que es un grupo, es una estrategia rápida y no es muy costosa. Es cuestión de desarrollar las preguntas y la guía y tratar de conseguir una entrevista telefónica con estas personas claves que saben sobre los problemas y la vida de los trabajadores agrícolas migratorios y temporales. Su uso también puede ayudar a crear apoyo de parte de líderes comunitarios y proveedores de servicios, inclusive de los empleadores o de los patrones. Por ejemplo, si se está haciendo una encuesta y se quiere tener un poquito más de acceso o de comunicación con el patrón, tal vez una manera de hacerlo sería tratar a ese patrón como una persona o como un informante clave. Y entonces hacer preguntas sobre la situación de salud y las necesidades de salud de sus trabajadores. Las desventajas es que las personas que participan usualmente son proveedores de los servicios, no los usuarios. Y es un limitado número de opiniones y puntos de vista, porque si tenemos 10 informantes, es solamente 10 puntos de vista. Lo contrario de una encuesta, que a veces son cientos o miles, depende cómo se planee esa estrategia. También existe otra estrategia que es fácil y esa es la observación directa y la encuesta de ventana. La información directa en ese aspecto es si ustedes tienen el tiempo de sentarse fuera de la clínica, por ejemplo, en lugares donde existen más trabajadores agrícolas, si tienen la oportunidad de ir y ver dónde viven o cómo viven, ver si cuando llegan a la clínica, cómo son tratados, qué problemas de comunicación tienen ellos, también eso les puede servir para determinar cuáles son las necesidades, si es una observación directa. Una encuesta de ventana no es otra cosa más que subirse al carro y manejar por las áreas donde se encuentran los trabajadores agrícolas, tanto los lugares donde tal vez van ellos por un poquito de diversión, tal vez unos canchas de fútbol, o a lo mejor las fincas donde ellos están trabajando, el lugar donde viven, etcétera, y observar qué es lo que está pasando, qué es lo que sucede por ahí. Ven muchos carros, no hay carros, hay camión, hay un solo camión estacionado por ahí, que es el único que les proporciona transporte. ¿Cómo ellos se mueven? ¿Tienen tienda cerca a dónde van a comer? ¿Tienen algún lugar donde lavar su ropa? Y todo esto tiene sus implicaciones, desde luego, no solamente en el aspecto de si están enfermos o no, pero en el aspecto de salud, en el aspecto de prevención de enfermedades, en el aspecto de prevención de pesticidas, etc. Ok,
Vamos a ver los grupos de enfoque. Los grupos de enfoque son muy útiles para explorar la percepción de las necesidades y opiniones de la población. Y en cuestión de los trabajadores agrícolas, este método es el que ha dado mucho mejor resultado, porque se crea las preguntas y una guía, se convoca al grupo y se empiezan a hacer preguntas y a escuchar qué es lo que la comunidad quiere decirnos al respecto. Los resultados están disponibles en corto tiempo y es fácil de solucionar los retos del idioma y del tiempo. Por ejemplo, si tenemos un grupo de trabajadores agrícolas que habla lo german y tenemos una persona o dos que hablan ese idioma, ellos pueden hacer ese grupo de enfoque en ese idioma. De lo contrario, si tenemos, por ejemplo, un grupo de mixtecos y tenemos una persona que hable mixteco o al menos un intérprete que nos pueda ayudar a interpretar o a comunicarnos con el grupo, entonces se puede hacer ese grupo de enfoque para mixtecos o personas que hablan español o personas que hablan triqui o cualquier otro idioma. El tiempo también, porque en esta situación tenemos que adaptarnos al tiempo que el trabajador agrícola tenga, no necesariamente a nuestro tiempo. No podemos hacer esas entrevistas o pensar que lo podemos hacer solamente de 8 a 5. Tenemos que, si queremos tener éxito en esto, tenemos que ajustarnos al tiempo del trabajador agrícola. Las desventajas es que el análisis de la respuesta puede ser complicado y requiere de mucho tiempo. ¿Por qué digo como que me estoy estoy confundida aquí, pero no es que esté confundida? Se puede tener acceso rápido de las respuestas, se puede decir ay, se me olvidó. No summary, pero de las cosas más importantes, de las necesidades más importantes. Lo que es más problemático es que como estamos escuchando a la comunidad y estamos anotando todo lo que la comunidad dice, para verdaderamente poder catalogar todas esas respuestas es lo que se necesita un poquito más de tiempo. Después tenemos the town meetings o los... sorry, this is in Spanish and in español and I forget about it. Anyway, the town meetings o los meetings públicos. Las ventajas es que es barato. Hay una participación de personas muy variadas. Quien quiere ir puede ir. El instrumento es útil para la planeación y las relaciones públicas, pero tiene unas desventajas. Por ejemplo, puede ser inefectiva en población migrante. ¿Por qué? Porque tal vez cuando convocamos a esta reunión, los trabajadores migrantes no están ahí porque no son parte de la población que vive ahí. Es un poquito difícil de controlar la asistencia. Por ejemplo, si lo que ustedes quieren hacer es tratar de ver si pueden establecer o si hay necesidad de establecer otro centro de salud para trabajadores agrícolas solamente o para personas indigentes, es posible que vayan a tener también vayan a contar con la presencia de personas que están totalmente opuestas a que se abra una clínica para estos grupos. Así que eso es una de las cosas que es un poquito riesgosa en este tipo de estrategia. Muy bien, una vez que determinan ustedes qué estrategia van a usar, entonces van a determinar qué es lo que necesitan, determinar los recursos necesarios. Y enseguida formular las preguntas y conducir el examen piloto. Para determinar qué recursos se requieren, por favor recuerden, la colaboración aquí es lo más importante, porque puede ser un poquito costoso hacer una evaluación de necesidades cuando está bien hecha, es un poquito laboriosa, pero si tenemos buena colaboración con otras organizaciones que están viendo la misma población, o con los hospitales o universidades. Recuerden que los hospitales tienen ahora la obligación, es requerido que ellos hagan una evaluación de las necesidades de las comunidades que sirven. Y también en las universidades es muy útil tener esa colaboración y puede resultar muy provechosa porque la mayoría de las universidades tienen programas o estudiantes que están buscando algún proyecto que les puede servir para obtener los créditos para esa materia.
Entonces, muchas veces se puede utilizar este tipo de recursos, estudiantes, para ayudarnos a hacer estas encuestas o para planearla o para escribir los resultados, etcétera, analizar los resultados y hacer el reporte. A formular las preguntas y conducir el examen piloto. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Tenemos que hacer eso y es muy importante porque queremos estar seguros que cuando hacemos una pregunta, la mayoría de las preguntas de las personas a las que le hacemos esa pregunta la entienden o están entendiendo lo que nosotros pretendemos que ellos entiendan. De lo contrario, es posible que salgan las cosas como que nosotros queremos que el baile sea con una música de vals y tal vez las personas que estamos entrevistando lo están entendiendo como una música de salsa, entonces no nos podemos entender y los resultados que estamos buscando no van a estar ahí porque no nos estamos comunicando correctamente. Entonces, haciendo este estudio piloto es como nos damos cuenta si necesitamos modificar las preguntas o tal vez afinarlas un poquito mejor. Después de que hacemos esto, entonces vamos a pensar, perdón, me fui por el otro lado. Okay. Después de eso, lo que tenemos que pensar es, ya tenemos las preguntas, determinamos cómo lo vamos a hacer, determinamos la meta, determinamos qué preguntas o qué información estamos a obtener, qué información ya tenemos, qué información vamos a colectar, qué estrategia vamos a usar, qué recursos tenemos. Hicimos ya planeamos las preguntas, hicimos nuestro programa piloto y ahora vamos a entrenar a los encuestadores. Entrenar a los encuestadores es un proceso también que no se puede escapar. Necesitamos estar seguros que todos hacemos las preguntas de la misma manera. Y para eso se requiere que se haga un entrenamiento de los encuestadores y que los encuestadores tengan las direcciones muy claras sobre qué es lo que ellos necesitan hacer o no hacer. Después la información se colecta y se analizan los resultados. Para analizar los resultados, desde luego que depende de cómo ustedes, de cuáles fueron las estrategias que ustedes utilizaron. Si se puede utilizar una computadora para hacer análisis o si se necesita hacer más un análisis manual. Una vez que se analizan los resultados, entonces se tiene que hacer el reporte y el reporte necesita ser presentado a la junta directiva del centro de salud. Este también es parte del requerimiento. ¿Por qué necesita el centro presentar estos resultados a la junta directiva? Recuerden que dijimos que el reporte de la evaluación de las necesidades es la base y la guía de la misión, el planeamiento estratégico y los modelos de servicio. Y todo eso es la responsabilidad de los directores de la mesa directiva, de la junta directiva, de guiar. Entonces, por eso ellos necesitan saber cuáles son los resultados de los análisis de las necesidades de la comunidad para saber entonces si necesitan ellos mantener la misión como la tienen o si necesita cambiarse la misión. Si no solamente si se va a modificar la misión, también necesitamos pensar en cómo vamos a usar esos resultados en el planeamiento estratégico de 3 o de 5 años, porque necesitamos pensar si no estamos sirviendo a esa comunidad, si no tiene todos los servicios que nosotros queremos y que se necesitan, entonces cómo lo vamos a lograr, cómo vamos a implementar nuestro sistema para que eventualmente tengamos otro centro de salud en ese lugar o podemos proporcionar otros servicios que la comunidad necesita. También para la evaluación de las necesidades sirve como base guía para modificar el modelo de servicios, también en las 5 componentes que mencioné anteriormente, en cuestión de la población, de los servicios, los sitios o los centros de salud, los proveedores y la área de servicio. También, una vez que se obtienen los resultados y los directivos lo pueden ver, también es posible que se utilice
eso no es posible, pero se necesita utilizar ese resultado para tal vez buscar más oportunidades de cómo traer dinero a la comunidad, tal vez responder a más licitaciones. Ok, ¿cómo se va a demostrar que se cumplió, que ese centro de salud está cumpliendo con este requerimiento? En primer lugar, van a necesitar un reporte escrito o una evaluación de las necesidades comunitarias por escrito, es la preferencia. Después tendrá que tener un mapa del área de servicio, el reporte, recuerden, con el número de pacientes, igual con el código postal, y la forma 5B, que es la lista de los centros de salud con las clínicas satélites y la dirección postal. Muchos centros, los centros de salud que no hacen este proceso, pueden ellos demostrar el cumplimiento de otra manera, y eso es utilizando el resultado para poder crear la sección narrativa de su licitación competitiva, ya sea del área de servicio, o conocida en inglés como Service Area Competition, o de nuevo puntos de acceso, como llamado New Access Point, que va a describir las necesidades de la comunidad. La copia de las encuestas, reporte de grupos de enfoque, reporte de entrevistas de informes claves, o cualquier otro documento que pueda demostrar lo que pueda ayudarle al evaluador a determinar si ese centro en realidad evaluó las necesidades de salud de la comunidad o de los grupos de enfoque y que actualiza su área de servicio cuando es necesario. Ok. Vamos a ver un poquito aquí en cuestión de por qué es esto tan importante, por qué la determinación de las necesidades de la comunidad es importante. Es muy importante que se utilicen los resultados para antes de la planeación, como decimos antes, porque o para saber si se necesita cambiar la misión o para saber si podemos utilizar esos resultados satisfactoriamente en una licitación competitiva o en un nuevo punto de acceso, porque las necesidades de la población, recuerden, son los que mueven la máquina de cómo los servicios están siendo proporcionados. Ok, la última pregunta, Cristina. Ok, Hilda, gracias. Voy a lanzar la tercera pregunta. Seleccione las formas en que los centros de salud pueden usar los resultados de la evaluación de necesidades. Ok, voy a lanzar. Ok, está abierta. Si por favor puede marcar sus respuestas. A, justificar necesidades económicas. B, modificar plan de servicios. C, planeamiento estratégico, aumentar el número de usuarios. D, determinar por qué los servicios no son utilizados. O E, A a D. Ok, Hilda 100% apuntaron E, A a D. Perfecto. Exactamente, muchas gracias. Sí, los resultados lo podemos utilizar para cualquiera de estas formas o todas las formas a la vez. Así que muchas gracias por participar. Ok, en los próximos 5 minutos lo que vamos a hacer es hablar sobre los recursos que existen de información para que ustedes puedan hacer su evaluación de la comunidad o puedan utilizarlo para eso. Vamos a hablar primero sobre los recursos de información que existen en el warehouse de HRSA o el Health Resources Service Administration. Primeramente que nada, le voy a dirigir su atención a la Health Service Program Site Visit Guide, porque este es el documento en el que está escrito absolutamente cada uno de los 19 requerimientos del programa de salud para la comunidad de los centros de la sección 330 de Public Health Service, de los servicios de salud pública de los Estados Unidos. Así que los invito a que vean este documento. No solamente les informa cuál es el requerimiento, pero también
qué documentos se van a revisar y cómo ustedes pueden demostrar que están en cumplimiento con eso. También hay una guía de asistencia técnica en la misma página electrónica, y si ustedes ven los ejemplos de las plataformas y los ejemplos de Needs Assessment o de evaluación de las necesidades, como lo ven ustedes aquí en la última línea, ustedes lo pueden tener acceso ahí y van a encontrar información sobre algunos ejemplos de cuestionarios, por ejemplo. Después tenemos los recursos que existen aquí en el Centro Nacional de Salud para Trabajadores Agrícolas, y aquí tenemos varios mapas. Este mapa, por ejemplo, de la población, estimación de la población, déjenme ver si lo puedo tener acceso aquí directamente. Es un mapa interactivo en el que ustedes pueden ver el área de servicio, y van a encontrar, por ejemplo, aquí en Chelan, Washington, que existe un número de trabajadores agrícolas de 21.337. Entonces pueden tener acceso a eso. También en el mapa que sigue son los trabajadores agrícolas del área de la producción de animales. Por ejemplo, aquí pueden ustedes darse cuenta que en Tulare, California, hay 6.862 trabajadores en esa industria. Después de eso, podemos ver un programa, no sé si ustedes estarán familiarizados con el programa de H2A, que son trabajadores agrícolas que vienen con una visa, con un permiso para trabajar en este país. Si ustedes tienen acceso, pueden accesarlo aquí, y van a encontrar un mapa en el que pueden ustedes ver en su área de servicio, por ejemplo, el número, aquí estamos hablando el número que en la ciudad de Dry Fork, Virginia, hay un número de trabajadores H2 certificados que son de 2.574. Y entre ellos, los títulos que ellos tienen es trabajadores agrícolas que trabajan en diversas cosechas. Les están pagando $10 por hora, y de esa manera ustedes pueden tener esa información. Hay otras razones aquí que ustedes pueden también ver si les puede servir esa información. Después de eso tenemos the fact sheets, y estos los encuentran también en nuestra página electrónica. Creo que no me va a servir el enlace, pero de cualquier manera lo pueden encontrar en nuestra página electrónica. Y tenemos estos fact sheets, esta información en muchos temas, sobre todo de trabajadores agrícolas, desde luego. Está dirigido a los trabajadores agrícolas, o tiene la información de los trabajadores agrícolas que trabajan en las lecherías, por ejemplo. Entonces tenemos varias personas que trabajan no solamente en lecherías, pero que trabajan en las cosechas, que trabajan en las granjas de animales, etc. Después tenemos otro recurso que ustedes pueden utilizar, y se llama, es una caja de herramientas en el que hay 6 temas específicos, y uno de ellos es la evaluación de las necesidades, que es donde estoy apuntando aquí. La otra es en HRSA, en la página electrónica de HRSA también pueden ustedes encontrar otras organizaciones que sirven a la comunidad y que ustedes pueden tener acceso a los recursos que ellos tienen, igualmente de Farm Worker Health Network. Hay otros libros, otras publicaciones que pueden ustedes tener acceso a ellas, y les puse esta lista aquí. Pueden tener acceso también y utilizar esa información para poder planear su entrenamiento o su evaluación de las necesidades de sus comunidades de enfoque. Etsy, hemos llegado al punto donde podemos contestar algunas preguntas. Si hay algunas preguntas, creo que tenemos 1 o 2 minutos, Cristina.
Sí, Hilda, no han llegado a preguntas. Ok. Bueno, entonces permítame darle las gracias por su participación. Por favor, déjenos saber si usted o su organización necesita asistencia técnica en el tema tratado. Mi información está aquí en la página, en la pantalla. Y una de las cosas que podemos ayudarle, por ejemplo, es la planeación de la evaluación de las necesidades o proporcionando información existente sobre la población o guiando la preparación de su reporte, etcétera. So, déjenos saber si necesita información. Muchísimas gracias por el trabajo que ustedes hacen todos los días para mejorar la vida de las comunidades más vulnerables y que tengan ustedes una excelente tarde. Muchas gracias. Bye. Back to you, Cristina. Creo que hay una pregunta si la audiencia va a tener acceso a de PowerPoint, al material que se utilizó en este entrenamiento, y la respuesta es sí. Existe esta, no solamente en español, pero también tenemos una en inglés, así que si les sirve también la del inglés, con mucho gusto se las podemos enviar. Sí, y también están en los materiales, aquí en el entrenamiento, arriba del chat window, hay uno que dice Materials, ahí está el PowerPoint también. Ya, o sea que ya lo pueden bajar de ahí. Sí. Ok, muchas gracias, Cristina. Ajá. All right, creo que no hay más preguntas. De nada, Ana. Gracias, Hilda. Ok, muchas gracias a ti, Cristina. Hasta Ok. luego. Ajá. Hasta luego. Bye bye.